El conocimiento del conocimiento requiere practicar constantemente la reflexibilidad, es decir, el autoexamen que conlleve eventualmente la autocrítica para pensar sobre el propio pensamiento. Sin más preámbulo, presentamos el pensamiento complejo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es el pensamiento complejo? Alguna vez como docentes nos hemos preguntado, pero también nos hemos hecho otras preguntas. ¿Para qué sirve el pensamiento complejo? ¿Es importante el pensamiento complejo? ¿Se puede mejorar el pensamiento complejo? ¿Qué es el pensamiento complejo? Preguntas que ahora nos servirán en la presente investigación como hipótesis de trabajo. Cuando un profesor o profesora planifica y o diseña su unidad o sesión de sus actividades y contenidos de aprendizaje que va a utilizar en su clase, tiene que tener la idea que cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene. El profesor o profesora debe promover en sus estudiantes un conocimiento analítico y sintético a la vez, que ligue las partes con el todo y el todo con las partes. Debe oponerse a la tendencia de centrarse en un solo punto de vista o una verdad parcial. En esta oportunidad vamos a utilizar la unidad del formato de la plataforma de Aprendo en Casa, que son las secuencias o procesos pedagógicos de las situaciones de aprendizaje creadas por el docente. El docente va a crear o presentar una situación de aprendizaje y que tienen como finalidad generar en los estudiantes procesos cognitivos que le permitan aprender a aprender y aprender a pensar para el logro de los propósitos de aprendizaje propuestos en la unidad o sesión de aprendizaje. En esta ocasión vamos a utilizar el área de DPCC, que tiene como título ¿Por qué han migrado las personas en nuestro país y en nuestro entorno? Por supuesto, estamos utilizando el área de DPCC, con la intención que sirva de referencia y ejemplo para las demás áreas educativas. Sugerimos que los propósitos de aprendizaje sean bien observados y analizados por el docente, por supuesto, relacionándolo con el tema o título de la sesión. De esa manera, el docente va a tener bien en claro qué es lo que quiere lograr con sus estudiantes, por supuesto, partiendo de los propósitos de aprendizaje. Entonces, vamos a leer la competencia que dice, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Luego, observamos todas las capacidades que corresponden a la competencia, recordándoles que las capacidades se combinan para lograr la competencia, pero además hemos resaltado de color rojo los procesos cognitivos de cada una de las capacidades, porque es lo que vamos a incidir y tomar en cuenta. Asimismo, analizamos los desempeños. En este caso, se ha puesto un solo desempeño, tal y como es. Eso quiere decir que no ha sido precisado. Y también lo hemos resaltado con color rojo los procesos cognitivos. Ahora, ¿qué nos dará de evidencia de aprendizaje? Y vamos a dar lectura. Los estudiantes comprenderán aspectos de la migración y redactarán un texto explicativo planteando sus causas, razones y conclusiones de este éxodo. Como podrán observar también, hemos resaltado de color rojo los procesos cognitivos, recalcando que el proceso cognitivo comprenderán es de un nivel bajo elemental, mientras que plantearán es de un nivel alto o superior. Es importante aclarar este aspecto, porque primero, nuestros estudiantes, mediante toda la información que puedan recibir por el profesor y por ellos mismos, van a informarse sobre el tema. En este caso, todo lo que corresponde a la migración, para luego dar sus planteamientos, causas, razones y conclusiones. Asimismo, vamos a utilizar como instrumento de evaluación una lista de cotejo que nos servirá para recoger y registrar los avances y logros de nuestros estudiantes y así poder retroalimentarnos, recalcando que es importante tener en cuenta también los estándares de aprendizaje, en este caso del séptimo ciclo, porque conjuntamente con los desempeños nos servirá para la elaboración de nuestros criterios de evaluación
que vamos a poner en nuestra lista de cotejo. Ahora presentamos la matriz de la lista de cotejo que hemos elaborado para una mejor comprensión del tema. Por ejemplo, la matriz contiene el título de la unidad, la competencia, las capacidades, las evidencias. Y luego tenemos los criterios que hemos elaborado y que nos servirá para recoger y registrar las evidencias de los productos de los estudiantes y así poder retroalimentarlos. Hay que recordar que podemos utilizar nuestra lista de cotejo en el proceso de aprendizaje, quiere decir, cuando nuestros estudiantes están ejecutando sus actividades de aprendizaje y también cuando nuestros estudiantes entregan sus evidencias de aprendizaje. Ahora vamos a dar lectura a los criterios elaborados, volviendo a mencionar que hemos resaltado con color rojo los procesos cognitivos. Primero, explica con fundamento las causas de la migración. Plantea las razones de la migración. Escribe sus conclusiones partiendo de sus hallazgos sobre la migración. Además, hemos puesto un criterio que se refiere al aspecto de los valores humanos, como la puntualidad y la responsabilidad, que dice, entrega su texto explicativo en la fecha establecida. El nuevo rol educativo del docente para el pensamiento complejo. El docente debe ser consciente de las nuevas habilidades que implica su rol, que conlleva a un continuo crecimiento profesional. En ese sentido, el docente debe reunir ciertas características. Por ejemplo, debe ser creativo e innovador, es decir, debe aprender a trabajar de forma creativa con los demás, ir aprendiendo a desarrollar y comunicar nuevas ideas de manera efectiva, entender que la creatividad y la innovación es un recorrido a largo plazo, un proceso cíclico de errores frecuentes y de pequeños éxitos. Debe tener un pensamiento crítico y resolución de problemas. Debe saber utilizar de forma adecuada las diferentes clases de razonamiento, inductivo, deductivo, analógico, así como potenciar también el uso del pensamiento sistémico, es decir, analizar cómo las partes de un todo interactúan entre sí en los sistemas complejos para producir resultados globales. Debe tener acceso y gestión eficaz de la información. En la actualidad tenemos el acceso a una gran cantidad de información, donde los cambios son rápidos en las herramientas tecnológicas y la capacidad de colaborar y hacer contribuciones individuales se da en una escala sin precedentes, por lo cual es clave que el docente adquiera competencias en el acceso y evaluación de la información. Debe ser integrador y holístico, debe tener la capacidad de interconectar las partes constituyentes del todo, teniendo conciencia que cada una de las partes es contraria a las otras, pero a la vez los unifica para lograr un objetivo común, sin convertirlos en un todo. Cada parte o elemento conserva su identidad. Debe promover un enfoque transdisciplinario. Un docente no solamente debe conocer de su área educativa, sino también sobre cómo puede utilizar los conocimientos de las otras áreas, en contextos locales y globales para resolver problemas. Y por último, debe tener una mentalidad amplia y flexible para dar cabida a los cambios que se presentan para poder concretar su praxis de forma significativa, tanto para él como para sus estudiantes de manera libre e integradora. Vamos a tener el nuevo rol educativo de los estudiantes para el pensamiento complejo. Los estudiantes también deben reunir ciertas características. Por ejemplo, debe ser protagonista de su aprendizaje. Los estudiantes deben ser sujetos activos. El aprendizaje, por tanto, se vuelve un proceso personal. Interrogan y cuestionan, están activos, asumen la responsabilidad de aprender. No esperan a que le enseñen ni a que le digan. Deben desarrollar la proactividad. Debe ser autónomo de su proceso de aprendizaje.
Hoy no solo basta con conocer muchas cosas ni con repetir lo que se enseña o se aprende. Es la capacidad que debe tener el estudiante de evaluarse a sí mismo durante el proceso de aprendizaje. Por tanto, el estudiante debe realizar este proceso cuestionándose: ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Habrá una mejor manera? Es cuando es independiente y motivado por sí solo a aprender. Debe tener una capacidad para dialogar y trabajar en equipo. Debe desarrollar una capacidad para escuchar, respeto y tolerancia, una gran capacidad crítica por la otra persona, tanto a sus compañeros como a sus profesores. Esto fortalece la tolerancia hacia la diversidad de criterios y opiniones. Debe tener la capacidad de participación, una actitud agresiva externa de participación, cuestionamiento a su docente, a sus compañeros y compañeras, reacciones hacia las opiniones de los demás de forma respetuosa, postura crítica ante lo que dicen los textos. Así se involucra más a su proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe tener una motivación fuerte y una fuerte autoestima. Nuestras aspiraciones y nuestras metas están en función de la confianza que nosotros mismos nos depositemos. Una autoconfianza apropiada, segura de sí, favorece el establecimiento de metas mayores. Debe tener curiosidad e interés por la investigación. Los estudiantes del nuevo siglo, no pueden ser consumidores de conocimiento del libro o de lo que nos dan los docentes o de lo que vemos por internet, entre otros. Debe ser consciente en ese grado de que pueden generar nuevo conocimiento a partir de lo adquirido. Debe tener interés por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Puede propiciar un acercamiento entre el docente y el alumno, entre sus compañeros. La facilitación de la comunicación y del acceso a la información más amplia y actualizada son las dos grandes ventajas que estas tecnologías ponen al servicio del estudiante de hoy. Cuando nosotros queremos realizar una educación desde la realidad y como debe de ser, y cuando quiero enseñar a mis estudiantes, por ejemplo, sobre la migración de las personas en nuestro país y en nuestro entorno, como es el caso de la unidad que hemos presentado, lo puedo hacer a nivel de país, y ahí nosotros podemos, por ejemplo, ver cuando nuestros hermanos han migrado de las diferentes regiones del país a la capital de Lima. Lo puedo ver desde ese punto. También lo puedo ver a nivel continental, y podemos poner como ejemplo la migración que hemos tenido de nuestros hermanos venezolanos acá a nuestro país. Pero hay que recordar también que los peruanos también hemos migrado y seguimos migrando. Es así que tenemos muchos compatriotas en diferentes países de los diferentes continentes del mundo. O lo puedo hacer a nivel mundial, ¿no? Que hay migraciones a nivel mundial y que durante la historia de la humanidad siempre han existido. Pero para enseñar desde la realidad tengo que tener en cuenta lo siguiente: que debo ir conectando a mis estudiantes desde diferentes dimensiones de la realidad. La realidad se podría comparar como un tejido compuesto de múltiples tejidos y por lo tanto algo realmente complejo. A mayor complejidad, más detalles sobre la sociedad en la que se vive y que se deben tomar en cuenta. Los estudiantes no deberían tener un pensamiento reduccionista ni tampoco totalizante. Una opinión bien fundamentada se basa en toda la información que recibe y por ende va a tener una mejor reflexión. Esta capacidad reflexiva es el pensamiento complejo. Es por eso que yo tengo que tener bien en claro y debo haber analizado mi propósito de aprendizaje, conocer los estándares de aprendizaje y los instrumentos de evaluación que me van a servir justamente para ver el desempeño de nuestros estudiantes y para ver si verdaderamente hemos logrado con nuestros propósitos de aprendizaje. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes requieren desarrollar sus competencias de manera progresiva y significativa, según sus ritmos y estilos, contextos y necesidades de aprendizaje. Reflexionar sobre sus aciertos y dificultades y, sobre todo, desarrollar su autonomía. En ese sentido,
es importante el apoyo, la guía u orientación que brinde el docente por medio de la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa. Cuando nuestros estudiantes van a desarrollar sus actividades de aprendizaje, tiene que tener en cuenta que cualquier elemento o contenido no es un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene. Partiendo de esa actitud, nuestros estudiantes ya están utilizando su pensamiento complejo. La lectura. La lectura es un proceso muy importante porque nutre nuestra visión de la realidad, nos obliga a negociar los significados de la misma, además de incrementar nuestro conocimiento y madurar el juicio. Es una actividad mental compleja. El diálogo implica poner en alto esos conocimientos, recuerdos, emociones con el otro, quien hará lo propio, también negociando significados y estableciendo un nuevo orden a la que ya conocíamos, generando nuevas ideas o reafirmando las ya existentes. La escritura, por último, es la fase integradora, ya que implica la maduración de las ideas, la intención de un escritor sobre sus lectores, el convencimiento por medio de argumentos, sustentos, razonamientos y ejemplos de que esas ideas son manifestadas por su veracidad y comprobación. Tenemos una escritura responsable. Los estudiantes deben desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizadora, sino reflexiva. Para desarrollar el pensamiento complejo, se debe tener en cuenta tres principios. Primero, el principio dialógico. Segundo, el principio bucle recursivo. Y tercero, el principio hologramático. Que combinados estos tres principios sirven de base para desarrollar el pensamiento complejo. Y lo vamos a explicar en los siguientes PPT. Lógico. Y para comprender este principio vamos a dar algunos ejemplos en donde se vea lo opuesto, lo antagónico, ¿no? Por ejemplo, lo opuesto, verdadero o falso. Hay una oposición. O de repente hay una mente racional o una mente creativa, ¿no? O de repente algunos somos más activos, otros somos más pasivos. O de repente algunos son más introvertidos, otros son más extrovertidos. Los opuestos pueden ser considerados como enemigos, pero el principio dialógico permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. El método es asociar dos términos a la vez complementarios y antagonistas. Esto significa que la complejidad hay que entenderla como multiforma, con realidades que pueden oponerse y complementarse a la vez. Estudiar un campo sin reconocer que tiene contradicciones es ver solo la mitad del problema. Lo que deben entender nuestros estudiantes es que los opuestos pueden colaborar y producir organización. La clave está en descubrir esa organización. Principio bucle recursivo. Y acá vamos a poner un pensamiento de Morin en 1999. Dice, un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que les produce. Cuando uno migra de un lugar a otro por diversos motivos, se convierte en el producto de la migración por causa de diversos acontecimientos que produce la migración. La causa deviene efecto y viceversa. Los productos son productores de eso que les produce. Para analizar un fenómeno, los científicos han insistido en descomponer el todo en términos de causa y efectos de cuyo seno el sentido de irreversibilidad queda excluido. La realidad jamás se presenta como la simulan en un laboratorio, porque es naturalmente compleja. Los individuos producen sociedades que producen a los individuos. Pero la recursividad, la retroalimentación, el feedback rompe con la idea lineal causa y efecto, porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo autoconstructivo. Qué interesante. Principio hologramático. Y vamos a leer otro pensamiento de Morin
de 1999. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Pero también Blaise Pascal en el siglo XVII decía: no puedo concebir el todo sin concebir las partes, y no puedo concebir las partes sin concebir el todo. El principio logramático es el que nos ayuda a pensar que la realidad no está hecha de partes, como lo suponen los reduccionistas, ni tampoco de totalidades, como lo siguen creyendo los holistas. El todo no puede concebirse sin las partes, ni las partes sin el todo. Si queremos entender la realidad sobre la migración, no podemos seguir particularizándola y estudiándola solamente una parte sin entender el todo, postura reduccionista, ni mucho menos estudiar el todo sin entender las partes que lo componen, postura holística. Debe quedar claro que los tres principios para la configuración de lo complejo se encuentran estrechamente relacionados. Tomar un punto de partida para este caso solo se convierte en un pretexto en tal sentido que el principio es el final y viceversa. Es decir, un final siempre es un nuevo principio y un principio siempre es un final anunciado. El pensamiento complejo debe articular e integrar orgánicamente estos tres principios para que funcionen correctamente y no se disgreguen. La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin y refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. La realidad se podría comparar como un tejido compuesto por múltiples tejidos y por tanto algo realmente complejo. Edgar Morin considera que la educación debe ir encaminada a fomentar la reflexión en sus estudiantes. Los estudiantes no deben aceptar los hechos como algo indudablemente verdadero, sino que deben buscar, como si auténticamente hicieran uso del método científico, posibles explicaciones alternativas al conocimiento aprendido. Por encargo de la UNESCO, le solicitó a Edgar Morin que expresara sus ideas sobre la esencia de la educación del futuro, en el marco de su visión del pensamiento complejo, y lo hizo en un libro titulado Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, contribuyendo a un debate internacional sobre la forma de reorientar la educación hacia un desarrollo sostenible. Él considera que la educación se convierte en la fuerza del futuro, porque se considera uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los retos más difíciles será modificar nuestro pensamiento de forma que haga frente a la creciente complejidad, la rapidez de los cambios que caracterizan a nuestro mundo. A continuación, presentamos una síntesis. Primer saber: la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos. La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento. Segundo saber: los principios de un conocimiento pertinente. La inteligencia general se construye a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los mismos. Su configuración fundamental es la capacidad de plantear y resolver problemas. Ante el aluvión de informaciones, es necesario discernir cuáles son las informaciones clave. Es necesario desarrollar la actitud natural de la mente humana para situar todas sus informaciones dentro de un contexto y de un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permiten coger las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo. Tercer saber: enseñar la condición humana. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, pero esta unidad compleja de la naturaleza humana ha sido desintegrada por la educación. Es urgente la necesidad de restaurarla.
de forma que cada cual donde esté tenga conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los seres humanos. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Esta unidad compleja de la naturaleza humana es la enseñanza, se encuentra completamente desintegrada por las disciplinas y haciendo imposible aprender qué significa el ser humano. Cuarto saber, enseñar la identidad terrenal. Por primera vez, el hombre ha comprendido que es un habitante del planeta, afirmación que refleja la necesidad de actuar no solo como individuo, familia o género, sino bajo un aspecto planetario. El destino en adelante planetario del género humano es otra realidad clave ignorada por la enseñanza. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que se agrandarán en el siglo XXI y el reconocimiento de la identidad terrestre que será cada vez más indispensable para cada cual y para todos, se tienen que convertir en uno de los objetos principales de la enseñanza. Conviene enseñar el trayecto que ha tenido que recorrer el concepto de la era planetaria. Quinto saber, enfrentar las incertidumbres. Sería una gran conquista de la inteligencia poder por fin deshacerse de la ilusión de predecir o controlar el destino. El mito del progreso no es un procedimiento válido para crecer e ir avanzando, puesto que el futuro es abierto e imprevisible, y tomar conciencia de la incertidumbre y de las situaciones adversas es lo que nos hace avanzar positivamente. Pero la incertidumbre no tiene cuenta solamente el futuro. Existe también la incertidumbre sobre la validez del conocimiento, sobre la validez de los hechos, sobre la validez de las actitudes y, sobre todo, sobre la validez de las formas del hacer y de ser. Por lo tanto, sobre todo la incertidumbre derivada a nuestras propias decisiones. Sexto saber, enseñar la comprensión. Aunque estemos rodeados de redes e internet, la incomprensión sigue siendo generalizada. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de comprensión, la intelectual y objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. La comprensión es una necesidad por la sociedad en que vivimos. Sin comprensión no hay entendimiento. Por eso la educación la tiene que tener en cuenta y trabajarla desde las vertientes individual, interpersonal e intergrupal para llegar a la comprensión a escala planetaria. Morin constató que no solo la comunicación implica comprensión, sino que hace falta una intencionalidad. La verdadera comprensión nos exige potenciar y creer en una sociedad democrática, puesto que de no ser así, no hay ni tolerancia ni libertad para salir del cierre etnocéntrico. Por eso, la educación, tanto la de hoy como la del futuro, tendrá que asumir un compromiso sin fisuras y sin peros para la democracia, porque no hay comprensión a escala planetaria entre pueblos y culturas más que en el marco de una democracia abierta y libre, lejos de las manipulaciones individuales o colectivas. Y por último, el séptimo saber, la ética del género humano. Toda concepción del género humano significa desarrollo de la autonomía individual, de la participación autoritaria y del sentido de pertenencia a la especie humana. En medio de esta triada emerge la conciencia. Además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una exigencia de nuestro tiempo. Morin presenta el círculo individuo, sociedad, especie como base para enseñar la ética que potencia la conciencia planetaria. Y vamos a partir nuestras conclusiones de las preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Para qué sirve el pensamiento complejo? El pensamiento complejo sirve para lograr cambios profundos en el aprendizaje y en la enseñanza, encontrando soluciones acordes al propio contexto de los estudiantes, pretendiendo que los estudiantes tengan una visión sistémica e integrada de la realidad, comprendiendo la naturaleza, la sociedad
y buscando soluciones a las crisis de la humanidad contemporánea. ¿Es importante el pensamiento complejo? El pensamiento complejo es importante porque atiende cuestiones tan profundas pero tan cercanas como la vida, los problemas sociales y el futuro de la especie humana, y en los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia en el ámbito de la educación, el foco de las relaciones interpersonales, dado que representa el proceso de formación que nos vuelve aptos para integrarnos en la sociedad de una forma activa y productiva. ¿Se puede mejorar el pensamiento complejo? Sí se puede mejorar el pensamiento complejo, y desde las sesiones de aprendizaje debemos motivar a los estudiantes en el logro de las diferentes características y elementos que éste tiene. Por ejemplo, a través de las preguntas y repreguntas que planteemos a nuestros estudiantes en el aula, con el fin de estimular y potenciar el pensamiento crítico y o reflexivo en la resolución de problemas con sus respectivos contextos. ¿Qué es el pensamiento complejo? El pensamiento complejo es saber contextualizar, globalizar, multidimensionar, es decir, es un pensamiento capaz de captar la complejidad de nuestras vidas, nuestros destinos y la relación individuo-sociedad-especie. Junto con la era planetaria, puede intentar establecer un diagnóstico del curso actual de nuestro devenir y definir las reformas vitalmente necesarias para cambiar de vía. Solo un pensamiento complejo puede darnos armas para preparar la metamorfosis social, individual y antropológica. Tenemos también algunas recomendaciones. Primera recomendación: inculcar a los estudiantes el pensamiento complejo desde la infancia para estimular su intelecto, su sentido crítico y su creatividad. Asimismo, reconocer que el pensamiento complejo no es algo innato y se debe educar en él y potenciar su aplicación. Segunda recomendación: tener muy en cuenta que la complejidad radica en que ningún elemento de la realidad puede estudiarse como un ente individual, sino se debe tener una intención globalizadora, es decir, un pensamiento que pueda concebir la relación de lo global con lo local, de lo local con lo global. Tercera recomendación: la enseñanza debe centrarse en estimular el pensamiento de los estudiantes en lugar de simplemente proporcionarles una serie de datos para memorizar. No debe permitirse centrarse en el razonamiento básico, sino intentar enseñar a los estudiantes habilidades de pensamiento crítico y creativo. En la actualidad, la sociedad necesita ciudadanos pensantes, activos, reflexivos, competitivos, emprendedores y racionales, capaces de implicarse en la formación de la comunidad. Por ello, necesitamos una educación reflexiva que promueva en los estudiantes a no aceptar los hechos como algo indudablemente verdadero, sino que deben buscar posibles explicaciones o alternativas al conocimiento aprendido. Ahora presentamos las referencias bibliográficas que hemos utilizado en la presente investigación. Estimados colegas y amigos, esperando que les pueda ser útil la presente investigación sobre el pensamiento complejo e invitándolos a seguir investigando sobre el tema, solamente me queda decirles muchas gracias y hasta un próximo video.